La crucifixión es una obra pictórica representada en los dos paneles centrales del retablo de Isenheim. Es la obra maestra del pintor alemán Matthias Grunewald. Es una pintura sobre tabla que pertenece a un conjunto de un retablo, siendo la imagen central la más conocida de dicho retablo fechada entre los años 1512 y 1516. Tiene unas proporciones gigantescas pues mide 269 centímetros de alto y 307 centímetros de ancho. Está pintado al temple y óleo sobre panel de madera de tilo y actualmente se encuentra en el Museo de Unterlinden en Colmar. Apenas conocemos la vida de este pintor renacentista alemán. Su fecha de nacimiento no está clarificada, pero se cree que sería hacia fines del siglo XV en Burburgo, tal vez antes, ya que su primera obra fechada es de 1503. Su nombre verdadero no era Matthias Grunewald, sino Matthias Gotthard, Neitar o Nitar. Identificado como Maestro Mathis o Mathis el pintor, Joachim von Sandrart lo identificó erróneamente con el apellido Grunewald. Su verdadero nombre no se descubrió hasta los años 1920. Matthias Grunewald fue un pintor reconocido en su ciudad, nombrado pintor oficial de la corte en 1509, desempeñando el cargo y el de ingeniero hidráulico para dos arzobispos de Maguncia sucesivos, Uriel von Hemmingen y Alberto de Brandeburgo, en la Renania alemana hasta 1525. Parece que tuvo que abandonar el puesto en 1525 por su adhesión a la revuelta campesina, así como al protestantismo. Esta obra que nos ocupa fue hecha por encargo. Pintó principalmente obras religiosas, especialmente escenas de crucifixión sombrías y llenas de dolor. El carácter visionario de su obra, con sus expresivos color y línea, contrasta con la obra de su contemporáneo Alberto Durero. Sus pinturas son conocidas por sus formas dramáticas, colores vívidos y el tratamiento de la luz. Grunewald murió en Halle en 1528. La crucifixión de Grunewald es una de las representaciones de Cristo más impactantes de la historia del arte y, para muchos, la más desagradable y grotesca. Fíjate en los personajes que aparecen en la escena. A la izquierda de la cruz se encuentra María, con velo y ropajes blancos símbolos de pureza, con un rostro muy pálido como el de un cadáver. Está agotada de tanto sufrimiento tras ver el cuerpo crucificado de su hijo. Se retuerce las manos en una oración que parece un éxtasis. Está a punto de desmayarse pero se lo impide el apóstol San Juan, vestido de rojo, que la sujeta entre sus brazos. Su apariencia es la de un hombre rubio, con media melena y vestido de rojo, lejos de los genotipos de los hombres de Oriente Medio, y más cercano a los jóvenes alemanes de la época del pintor. Su expresión es de tristeza y desolación, una desolación que comparte con la Virgen María, al sostenerla en su éxtasis, especialmente con su brazo izquierdo. A los pies de la cruz, se encuentra la Magdalena que implora a Cristo en un lamento y con unas manos juntas de forma aún más desgarradora que la de la Virgen María. Es una mujer que parece una anciana y mira a través de un velo, llena de dolor, el cuerpo de Cristo. A la derecha se ve a Juan el Bautista. Viste como un pobre, descalzo, con harapos y lleva un simple y desgastado hábito. Tiene estatura elevada, los cabellos despeinados y sucios y una barba descuidada. Lleva en la mano las Sagradas Escrituras, y con un índice desmesurado, señala a la figura de Cristo. Se deduce de este gesto, que desempeña una labor didáctica que no es otra que las palabras que están escritas junto a él. Iumo portet crescere, me autem minui. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Extraído del Evangelio según San Juan, donde el Bautista declara haber sido enviado para anunciar a Cristo. A sus pies, vemos el Cordero de Dios. Está herido y una copa recoge el fluir de su sangre. El paisaje lleno de oscuridad que se despliega tras el patíbulo parece una muerte crepuscular que nos permite vislumbrar las aguas estancadas de un río. El fondo del cuadro es oscuro y amenazante. La oscuridad ha caído sobre la tierra como se describe en los Evangelios. Solo se incluyen aquellas características esenciales para el mensaje espiritual. Dejamos para el final al protagonista principal de la obra. Fíjate bien porque no encontrarás muchas pinturas que muestren a Cristo como lo ves aquí. Ernst Gombrich comenta en estos términos la escena. Como un predicador de la pasión, Grunewald no ahorró nada para expresar los horrores de la cruel agonía. El cuerpo moribundo de Cristo está deformado por la tortura de la cruz. Las espinas de los látigos penetraron en las heridas supurantes que recubren toda la figura.
La sangre de color rojo oscuro contrasta claramente con el verde pálido de la carne. Cristo crucificado. Expresa el significado de su sufrimiento a través de las facciones y del conmovedor gesto de las manos. El tamaño de las figuras refleja su importancia, Cristo es la mayor, y María Magdalena la menor. La mayoría de artistas del Renacimiento ya no usaban este esquema, por ello se considera esta obra como el último gran retablo medieval. El eje central de la obra es la cruz en la que está Jesucristo, ligeramente descentrado. La cruz está tallada de forma descuidada, fea. Vencida bajo el cuerpo del crucificado acentúa la angustia y la tensión de la obra. Fijémonos en Jesucristo. Es la imagen de un hombre cruelmente torturado hasta la muerte. Soporta una corona de espinas exagerada que cubre toda su cabeza, que yace inerte sobre su pecho. Su boca entreabierta, con los labios azulados, nos indica que ha exhalado su último suspiro, acaba de morir. Su aspecto es terrible, el cuerpo amarillento, casi putrefacto, con la piel agujereada, llena de pústulas y heridas sangrantes, está acribillado de espinas. Sus pies están atravesados por un clavo, en un espasmo horrible. Es una representación típica de la Edad Media y del Renacimiento. Sus brazos están descoyuntados, rotos de soportar el propio peso de Cristo. Pero si hay algo en esta obra que destaca y estremece por encima de todo lo demás son las manos. Esas manos tan expresivas. Atravesadas por clavos, esas manos que se contorsionan de manera grotesca implorando al cielo, son el puro reflejo del dolor y el sufrimiento. Tal vez te preguntes, ¿cómo en una sociedad tan devota y respetuosa con la religión y la figura de Cristo, un pintor se atrevió a representarlo de una manera tan lamentable, fea y desagradable? Que incluso a día de hoy, estremece y provoca rechazo. Tiene una explicación. No existe un solo personaje en esta obra sin un significado teológico y didáctico. Tal y como lo explica el abad Guido Gersi cuando se dirige a los enfermos del monasterio de Isenheim con estas palabras. Este Cristo espantoso, moribundo sobre el altar del hospicio de Isenheim, parece hecho a imagen de los afectados por el fuego sagrado que le rezaban. Y se consolaban con el pensamiento de que el Dios al que imploraban había probado sus mismos tormentos, y que se hubiese encarnado en una forma repugnante como la de ellos. Y se sentían menos desventurados y menos despreciables. La mayoría eran enfermos por envenenamiento del cornezuelo del centeno, muy extendido en la Edad Media, que provocaba el llamado fuego de San Antonio, que provocan la enfermedad del ergotismo. Un alcaloide que en dosis suficientemente altas presenta actividad alucinógena y a mayor dosis resulta letal. La otra enfermedad, más mortífera si cabe, no era otra que la peste negra, la cual desde 1348 nunca llegó a ser erradicada del todo, con brotes esporádicos por toda Europa en siglos venideros. Especialmente a principios del siglo XVI, cuando Matthias Grunewald pintó el retablo. La obra fue un encargo para ser la pieza central del altar principal de la capilla del monasterio de San Antonio, en Isenheim, cerca de Estrasburgo. En aquellos tiempos la peste era una enfermedad mortal, y en el monasterio había un hospicio de los monjes de la Orden de San Antonio para acoger a los enfermos de peste. Este cuadro fue un acto de piedad hacia los enfermos que no tenían esperanza de recuperación, y con esta imagen se intentaba consolarlos y reforzar su fe. Donde Cristo se encuentra cubierto de llagas y sufre como ellos como si también tuviera la peste. Las figuras de la izquierda, la Virgen María y San Juan Evangelista, están casi presentes en las escenas de crucifixión, y representan la extrema angustia mental al contemplar la agonía de Cristo. Los enfermos de peste que se arrodillasen frente a este altar se identificarían con esta visión de sufrimiento. Podría decirse que es en la representación del martirio que tiene esta obra de Grunewald la razón de su existencia, como si a través del pintor alemán se abriese el camino que llevará al grito de Munch. Este Cristo de Grunewald es una de las representaciones más conmovedoras de la crucifixión en toda la historia del arte. Consigue transmitir esa horrible agonía que sufre Jesús, con el cuerpo demacrado y retorciéndose de dolor. Matthias Grunewald fue un experto en mostrar dolor, angustia, violencia, sentimiento exagerado y escenas que algunos calificarían como sórdidas. Y muy poco o ningún clasicismo.
Desde luego algo inusual para un artista del Renacimiento.